Bueno, pues buenos días. Somos de la Asociación Cultural Pro Reyes Magos Raíces. Algunos ya nos visteis el año pasado cuando estuvimos aquí con los Reyes Magos y este año pues repetimos. Lo único que como excepcional, aparte de los regalos para todos ustedes que serán distintos a los del año pasado, no vamos a venir con los mismos, los Reyes son muy creativos, pues tenemos que va a haber ante un pequeño cortometraje, que grabamos durante el año de la pandemia y que fue un año difícil porque no pudimos hacer ninguna actividad y bueno, pues tuvimos que reinventarnos. ¿Cómo nos reinventamos? Pues a través de una productora de cine que colaboró con nosotros, se grabó un cortometraje en el Alcázar de Jerez, que creo que os va a gustar mucho, con los Reyes Magos, que veréis antes de que sus majestades lleguen aquí el día que viene. Y bueno, esto es una actividad que nace aquí también, y se llama Narra Libros, concretamente lo lleva Manuel Delgado, que está en la vocalía de Cultura de esta asociación. Yo soy el presidente desde hace 23 años que se fundó esta asociación, no me dejan salir. Y ahí está también Luis Obral, que es el delegado de comunicación. Es la persona que comunica todas las actividades que hacemos. Este año volvemos aquí, a la fundación, estaremos en el Colegio Las Granjas, no muy lejos de aquí, porque cada año vamos a un colegio para que los niños no olviden las tradiciones y no olviden que lo que de nosotros verdaderamente que es los Reyes Magos, ¿no? Y todos los años pues vamos defendiendo que esa tradición siga continuando entre nuestros niños. Este año vamos a los Albarizones, vamos a La Corta, como barriada rural, colaboraremos el día 28 con Afines, que son los niños autistas, y vamos también el día 3 al Hospital de Jerez, 9º año que vamos a Proyecto por una Sonrisa, que son los niños de oncología pediátrica. Pues nada, os dejo con Manuel, que nos va a contar una historia que creo que a todos nos gusta, tanto si somos de Jerez como si no, que ese zoológico que tenemos en Jerez, que está considerado uno de los mejores de España. Es una pena que no hemos podido poner unas imágenes, la próxima vez vendremos más preparados para que puedan ponerse. Y Manuel nos va a contar cómo nace ese zoológico y qué papel tiene en Jerez. Pues os dejo con él. Gracias, Pablo. Hola, buenos días. Después de la presentación, pues bueno, me toca a mí explicaros un poquito lo que nos comentaba el presidente de qué y cómo es el zoo de Jerez. Y qué mejor que empezar hablando de la ciudad en donde vivimos, donde existe efectivamente una gran cantidad de monumentos, de parques, ir a algún castillo e incluso una laguna. Pero sin embargo, el más hermoso y señalado que nos identifica, donde el amor por la naturaleza, los animales y las plantas exóticas se ha convertido en una manera de vivir, este es el Parque Zoológico de Jerez y su jardín botánico. El Parque Zoológico y su jardín botánico es uno de los más antiguos de España. Su historia se remonta a los principios de los años 50, cuando una pequeña colección de animales sin destinatario fueron abandonados en el puerto de Cádiz. Ante este abandono y gracias a ese sentir humanitario de preservar la vida por ser vida, sin importar la especie, alguien, de un modo altruista y sin más interés que el de salvar a aquellos animales, consigue que en los antiguos castillos, en jardines del Tempul, se construyera un lugar preservado para que aquellos animales exóticos pudieran sobrevivir en un entorno saludable. Así se inicia la andadura del Parque Zoológico de Jerez, sin olvidarnos que fue don Alberto Durán Tejera, que por aquel entonces era concejal de Parques y Jardines, el principal impulsor y responsable de la idea de poder utilizar aquel recinto del Tempul como albergue para crear un hábitat idóneo para que aquellos animales casi desahuciados por su abandono pudieran subsistir.
Y fue por aquel entonces, 10 de febrero de 1953, cuando abrió por primera vez sus puertas al público de Jerez con la denominación de Parque Zoológico y Jardín Botánico Alberto Durán, el parque más emblemático de nuestra ciudad. Desde aquel momento, este nombre que perdura en la actualidad, aunque se utilice habitualmente Zoobotánico de Jerez como razón comercial, sigue siendo el frente de referencia para muchos otros lugares y zoológicos, no solo de España, sino incluso de la propia Europa. Pero no podemos alejarnos del origen de este emblemático lugar, pues ya en sí mismo el terreno que ocupaba tenía su propia historia, los jardines del Tempul. El origen de estos jardines se remonta al año 1869, fecha en la que se construyó un gran depósito de agua para abastecer a la ciudad de Jerez, ajardinándose con tal motivo su entorno. De este jardín original queda actualmente en el parque una gran masa arbolada con numerosos ejemplares que aún perduran en la alfombra vegetal que configura el entorno del parque y constituida por más de 1000 ejemplares. Pero no podía ser menos que un lugar tan ensoñado no tuviera su leyenda particular, pues del misterioso manantial del Tempul, el agua que brota de sus profundidades no solo es cristalina, sino que se cree que posee propiedades curativas. Según la leyenda, el manantial de Tempul está protegido por espíritus ancestrales que lo mantienen oculto de aquellos que buscan explotarlo. Los conocedores de la leyenda aseguran que quien logre encontrarlo y beber del manantial de sus aguas encontrará la felicidad eterna. Sin embargo, el secreto oculto del manantial de Tempul simplemente son sus aguas cristalinas, tesoro escondido que se convierten en un escape perfecto para aquellos que buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza. Volviendo a nuestra historia y retomando nuestra memoria, en esa experiencia acumulada del vivir de cada día, debemos recordar que Alberto Durán Tejera nació en Jerez de la Frontera en el año 1868, siendo el artífice de este modelo de ecosistema. Alberto Durán, desde muy pequeño, soñaba con ser marino, pero tras la muerte de su padre tuvo que elegir otra opción y comenzó a estudiar la carrera de magisterio. Al terminar los estudios de magisterio, comenzó a trabajar en Canarias y posteriormente en Grazalema, donde incluso llegó a ser alcalde. En 1929 volvió a Jerez, donde ocupó una plaza por oposición en el Instituto Padre Luis Coloma. En el consistorio jerezano ocupó el cargo de concejal de Parques y Jardines. Fue mientras ostentaba esta concejalía que se sintió motivado para que, ante la situación de los animales abandonados, tuviera la brillante idea de crear un zoológico municipal. Debemos tener en cuenta que en este proyecto siempre estuvo acompañado por un gran conocedor de los animales, el colombófilo don Manuel Barea, y con el respaldo y el apoyo del entonces alcalde de Jerez, don Álvaro Domecq Díez. Sin embargo, la vida y obra de Alberto Durán Tejera no solo brilló por esta iniciativa, brillante donde las haya, pero no se limitó tan solo a la creación del parque zoológico. Así debemos recordar que, entre otras cosas, fue fundador de la fiesta de la vendimia de Jerez y comisario de la misma durante muchos años. Gracias a su tesón y empeño, consiguió que dicha fiesta adquiriera nivel internacional y que muchos famosos embajadores y artistas vinieran a Jerez a disfrutar del evento y participar del momento de la vendimia, pudiendo degustar los magníficos mostos primigenios, ese vino o niño que es la base para muchos caldos de crianza que degustamos y exportamos a tantos lugares del mundo. Alberto Durán fue distinguido con muchos honores, entre los que destacamos la Orden del Mérito Civil, caballero oficial de la Corona de Bélgica y de la República Italiana y miembro fundador de la Real Academia de San Dionisio. Como recuerdo, se conserva en la ciudad una calle y un busto en el Parque Zoológico. Retomando el origen del parque, este estuvo en un principio dedicado a la fauna ibérica
y de Guinea Española, por entonces colonia de España en territorio africano. Pero a lo largo de los años se ha ido renovando y enriqueciendo su colección zoológica hasta llegar a la situación actual, donde proliferan diferentes especies. Así podemos contemplar innumerables aves, tortugas, lince y lobo ibérico, caballos, jirafas, algunos bisontes e incluso tuvimos hasta una elefanta, Buba, que formó parte de la infancia de muchos de nosotros. Dicha colección es valorada tanto por la cantidad y variedad de especies existentes, así como por los proyectos de reproducción y conservación que el zoo desarrolla. No podemos olvidar esta vertiente conservacionista, así como las labores educativas y de investigación que se realizan en el parque por los diferentes profesionales de múltiples especialidades, fundamentalmente veterinarios y biólogos. Tenemos que destacar que el primer director también forma parte de las anécdotas que han configurado la historia del Parque Zoobotánico. Este no fue otro que José María La Saleta, que tuvo a bien en este primer momento recuperar para el zoo un pequeño gorila rescatado de los cazadores pigmeos que lo mataron a su madre. La Saleta lo trajo y se lo entregó a su hija, Ana, para que se ocupara de su cuidado. Cuestión impensable en la actualidad, a ver quién tiene un gorila en casa. Le pusieron por nombre Dula y el entonces fotógrafo y escritor norteamericano Robert Vavra descubrió la peculiar forma de vida de la familia La Saleta y en el Parque Zoológico de Jerez y pasó con ellos un verano, relatando en un cuento las vivencias de Ana y Dula. En el Parque Zoobotánico de Jerez no solo se encierran vivencias y anécdotas, pues todos los labores que se realizan en él se enmarcan en la única filosofía que se puede permitir actualmente las instituciones zoológicas: conservar, educar e investigar, lo que hace de este parque un lugar de recreo y esparcimiento singular. Sin embargo, el Zoobotánico de Jerez es algo más que un albergue de animales, más o menos exótico, más o menos llamativo. Hay ejemplares de especies que están en estudio permanente en el propio entorno del parque, dedicado inicialmente a la fauna de la península ibérica, donde destacamos el lince ibérico, el lobo ibérico, el gato montés o el zorro rojo, y que a lo largo de los años ha ido ampliando su colección zoológica hasta llegar a exhibir más de 1000 animales pertenecientes a cerca de 200 especies diferentes, muchos de los cuales provienen de los 5 continentes. Así tenemos ejemplares desde hipopótamos, nutrias, leones, tigres, reseñando la presencia del tigre blanco o albino, incluyendo la exposición permanente de reptiles y anfibios, y no pudiendo olvidarnos de que muchos de estos animales han nacido en cautividad en el zoo. El Zoobotánico de Jerez hay zonas en las que dominan las instalaciones de animales y en otras las plantas, pero todas las zonas están mezcladas, de manera que incluso hay plantas rotuladas dentro de las instalaciones de los animales. De esta forma se logra integrar en el conjunto biológico un auténtico ecosistema natural, cada vez más adaptado al entorno que requiere el animal en cuestión y a sus necesidades de movilidad física. Hoy se busca la creación de parques zoológicos abiertos, sin jaula, integrados realmente en el entorno del hábitat donde viven estos animales. Pero los 65.000 metros cuadrados de espacio no solo los ocupan los animales, pues en el suelo se arraigan más de 1000 árboles que comprenden alrededor de unas 1500 especies, todos ellos de un gran tamaño, algunos de los cuales provienen de lugares por sí solos exóticos como el cedro del Himalaya, las plataneras o los pinos piñoneros, junto a las palmeras que se caracterizan por ser numerosas y centenarias, predominando las de abanico, las datileras y las canarias. Esta diversidad y preocupación por el entorno llevó a que el 25 de septiembre de 2002 la Dirección General de Bienes Culturales proclamara al Jardín Botánico como bien de interés cultural por las actividades en favor de la naturaleza que se organizan en él. No podemos dejarnos atrás ese anecdotario y curiosidades que se han ido viviendo a lo largo de los años en este parque. Todos conocemos alguna anécdota que directa o indirectamente
nos hayan contado o hayamos vivido y que aún nos hagan alegrarnos de aquel momento en el que, con nuestra mejor sonrisa, paseábamos por el parque con nuestros hijos, nietos o amigos. Son muchos los que pueden reseñar, pero en este caso no me limitaré a algunas que en alguna manera han sido reflejo de curiosidades dentro del propio devenir en la historia del propio parque y que se ponen de manifiesto en sus aconteceres diarios. Y no podemos olvidarnos de que aquellos momentos tan curiosos que aún forman parte del acervo cultural de nuestra ciudad de Jerez y que persisten en la memoria colectiva de muchos de nuestros abuelos. Me estoy refiriendo a aquellos relatos que nos hizo llegar el insigne Pepe Vela. Por si no lo recordáis, Pepe Vela no solo se desvivió por el zoo y sus habitantes, sino que forma su propia forma de ser y para quienes tuvieron la suerte de conocerlo, aún perdura en su recuerdo, por su bondad, humildad, educación y especialmente por su sonrisa. Pepe era maestro de profesión, sabía mucho de botánica y nos enseñó a acariciar las plantas, dejándonos como recuerdo un parterre en el depósito de agua y un paseo que lleva su nombre, Paseo de Pepe Vela. Pepe contaba como anécdota que por los años 50 había en el zoo 3 serpientes de pitón, una medía 6 metros y las otras dos unos 3,5 metros. Llevaban bastantes días sin dar señales de vida, por lo que se avisó al veterinario. Era un mes de invierno muy frío y se ordenó encender candela de leña bajo las instalaciones de serpientes. Una vez comprobado que éstas no se movían, el veterinario aseguró que estaban muertas. 2 estaban en el más profundo aletargamiento, pero la tercera y la de mayor tamaño se despertó cuando los cuidadores y 5 trabajadores la llevaron en brazos para su habitación junto a la oficina, por orden del conservador. Fue tal la sacudida de la serpiente en la oficina que uno de los trabajadores rodó por el suelo y los demás, unos 7 metros, lucharon junto con el conservador, que consiguió dominar la cabeza hasta devolverla a la instalación del parque y ponerla junto a las otras 2. Otra de las 2 señaladas anécdotas hacía referencia al dingo. Es una subespecie de lobo propio de Australia, probablemente descendiente del lobo asiático y también característica tanto de los lobos como de los perros modernos. Así contaba Pepe Vela que un día se escaparon del zoo los 6 que allí habitaban. Salieron los dingos y comenzaron tranquilamente a pasear por el zoo, mientras los cuidadores y responsables del parque estudiaban la estrategia para capturarlos. La solución vino desde la instalación de gamos, a los que se asustaron y pudieron ser capturados y devueltos a su instalación. Algunos compañeros creen que la Virgen de Lourdes, desde su gruta en la calle Tardís, nos vigila y protege, y otros piensan que la suerte nos ha acompañado. Claro está que siempre hubo grandes cuidadores que conocían muy bien su trabajo, aún sin medio a su alcance, ya que entonces no existían los adelantos de hoy. Por último, me gustaría hacer una referencia a la encomienda de la memoria que tantas veces olvidamos y dejamos olvidar, de aquellos que en un momento han sido parte integrante y fundamental de la imagen del Parque Zoológico de Jerez y que hoy no están con nosotros. Me estoy refiriendo a la que fue durante mucho tiempo emblema y leyenda del Parque Zoobotánico, Buba, una estrella y una leyenda. El elefante Buba llegó al zoológico allá por los años 1988 desde Namibia, al darse en aquel momento una caza selectiva. En un principio, los elefantes fueron trasladados hasta Lisboa y desde allí se repartieron por toda Europa y entre ellos estaba Buba. Fallecida en el año 2023, su leyenda sigue haciendo posible que Buba esté presente en la memoria y, consiguientemente, en el sentir de su presencia en el parque, aunque ésta no sea físicamente visible. Curiosamente, corrió el rumor de que el nombre de Buba pasó de elefante en elefante entre los ejemplares que pasaron por el zoo de Jerez, dando a entender que se le ponía el mismo nombre para que los niños no pensaran en el trágico desenlace de la anterior Buba. No obstante, eso es falso.
El elefante Buba sigue presente en su propia estatua, que simboliza singularmente su presencia viva. Otro detalle curioso que refleja la idiosincrasia de nuestro parque zoológico es ese puente que todos recordamos y referimos en nuestras visitas. Puente que se ha unido a tantas generaciones de visitantes. Está ubicado en la zona más salvaje del zoobotánico, entre los estanques, y desde donde se observan de un lado aves de nuestra fauna como las malvasías, cercetas, fochas o ánades reales, de las otras aves exóticas como mandarines, carolinos o cisnes, entre otros. Actualmente, en el centro del estanque más grande podemos disfrutar del gran ciprés calvo o ciprés de los pantanos. Lo que sí destaca todavía es que sigue siendo la zona más fotografiada del parque, y para muchos visitantes de cierta edad aún no recuerdan que allí, en esa zona tan bonita, se sentaban a pelar la pava. Qué tiempo aquello en ese divino tesoro. Pues muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta estancia. A ver, a mí me gustaría, para concluir este estudio, Manuel se ha preparado, le pusimos un reto, que era en un pequeño tiempo contar algo de algo tan emblemático como es el Zoo de Jerez. Yo creo, no sé si todos los que habéis estado aquí en algún momento de vuestra vida habéis estado en el zoo, seguro, ¿no? Yo me acuerdo que más jovencito yo hacía novillo y me iba al zoológico. Era un sitio donde no te buscaban. Y allí pues echábamos la tarde pues divirtiéndonos con el chimpancé que imitaba todo lo que se le ponía delante. Y bueno, el que más o el que menos ha tenido una parte en su vida en este zoológico. Yo quiero recordar hasta un día que mi padre me enseñó, porque estaba abierto y él conocía el que había allí de mantenimiento, el manantial que hay dentro del depósito de agua que hay en el zoológico, y para mí aquello me impresionó mucho, ¿no? Ese silo de agua, por llamarlo de alguna forma, que era el que originariamente o antiguamente servía de agua a la gente de Jerez. Después, como esta población tuvimos la idea de seguir creciendo y convertirnos en una ciudad, pues hubo que traer agua desde Guadalcacín. Pero durante un tiempo el agua que bebíamos era el agua del Tempul, que todo el mundo pues conocíamos como tal. Y él ha dicho algo de la familia La Saleta. Si los que habéis visitado el zoológico tenía dos partes, que era la parte de aquí abajo donde estaban los animales, y después cogíamos un caminito que nos llevaba allá arriba donde estaban los osos, los dromedarios, el elefante, los lobos. Pues en ese caminito, si mirábamos a la izquierda, había una casa tipo inglesa montada, todavía sigue, ¿eh? Que es donde vivía esta familia La Saleta, que vivían dentro del zoológico. Y es curioso porque ese escritor inglés que él ha dicho de que estuvo viviendo ahí y que escribió la historia de la niña con el gorila, se ha hecho ya hasta cortometrajes de eso, ¿no? Porque no era normal que una cría gorila estuviese hasta el tiempo que estuvo viviendo con una familia. No se conocían antecedentes de esas características. Y bueno, espero que os haya refrescado un poquito la memoria a aquellos que ya hace tiempo que no visitáis el zoológico. Sé que también habéis estado últimamente, el año pasado, el anterior, que habéis ido como actividad del centro, pero que podemos presumir de tener uno de los mejores zoológicos de este país, y que si alguno todavía, y de Europa me dice, si alguno todavía no ha ido, yo lo recojo y nos vamos a verlo. Que me lo diga, que vengo por él y me lo llevo a verlo, ¿vale? Bueno, pues ya la próxima estaremos por aquí con los Reyes Magos nuestros. Encantado de haber estado con ustedes. Muchas gracias. ¿Vale?